Hola, bienvenidos a las noticias en RT. Vamos con titulares. Concluye la tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Ambas delegaciones se encuentran en Bielorrusia en busca de un alto al fuego y una resolución al conflicto armado. Mientras tanto, se realiza otra evacuación de civiles de Ucrania. No aceptan todas las rutas propuestas. La economía mundial también siente los efectos de las sanciones en contra de Rusia por los ataques en Ucrania. El gas natural y la electricidad llegan a cifras históricas en Europa, así como el precio del petróleo a nivel global. Los colombianos se preparan para las elecciones legislativas del domingo y los ciudadanos en el extranjero fueron los primeros en votar. Además, varios candidatos denuncian amenazas por parte de grupos irregulares. Estas y más noticias tenemos más adelante. Así que sigan con nosotros si quieren mantenerse actualizados, que ya comenzamos. En Bielorrusia terminó la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Anteriormente, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, anunció que la agenda estaría centrada en temas de orden político y militar, así como la organización de ayuda humanitaria. Por otra parte, Moscú confirmó que los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania sostendrán un encuentro este jueves en Turquía. Boris Kuznetsov, desde Bielorrusia, nos trae más detalles. En Bielorrusia, aquí en la región de Brest, se celebra una nueva ronda de negociaciones. Así, las comitivas han llegado ya a la sede. De hecho, estamos muy cerca de este lugar. Por ejemplo, la comitiva ucraniana otra vez ha venido en los helicópteros y parece que han venido desde Polonia, como también en casos anteriores. Y si también hablamos sobre las negociaciones como tales, podemos destacar que uno de los asuntos a discutir seguramente es la situación con la organización de los corredores humanitarios, algo que se logró concordar durante la jornada anterior de las conversaciones. Así, Vladimir Putin, en su conversación con el presidente de la Comisión Europea, apuntó a que la Unión Europea debe hacer su aporte a la normalización de la situación en Ucrania y también debe obligar a Kiev a cumplir todos los compromisos en lo que se refiere a la salida organizada de los refugiados. Así también Vladimir Medinsky, el jefe de la delegación rusa, ha mencionado que por desgracia hay muchos elementos que están estropeando el proceso de la huida de los refugiados, que por ejemplo los nacionalistas utilizan a los civiles como escudos humanos y también están impidiendo la organización de los corredores humanitarios. Vamos a escuchar. Un pequeño grupo de 20-25 efectivos armados con ametralladoras del batallón nacionalista intentaron salir de la ciudad a través de las posiciones de la policía de Donetsk, mientras en las mejores tradiciones de la Gran Guerra Patria llevaban a unos 150 civiles, incluidos niños y mujeres, enfrente de ellos y se escondían detrás. Los combatientes del batallón de fusileros comenzaron a gritar «abajo». Comenzó el fuego cruzado, a raíz del cual, como todos sabemos, 4 civiles resultaron muertos y hubo 5 heridos de ambos bandos. Los combatientes nacionalistas también fueron parcialmente neutralizados, algunos huyeron. Desafortunadamente, este es un ejemplo de cómo funciona el corredor humanitario en la comprensión de algunos líderes ucranianos que no obedecen a Kiev, no obedecen al centro y no se comportan de acuerdo con las leyes de la guerra y ni siquiera de acuerdo con el código de honor. Pero ustedes mismos encontrarán la palabra correspondiente para describirlo. Intentaremos nuevamente hoy con la parte ucraniana discutir el modo de operación de los corredores humanitarios, ya que en todas las ciudades que prometimos estos corredores están abiertos desde el lado de nuestro ejército y las Fuerzas Armadas de Donbass. El fuego ha cesado. Asimismo, también Dmitry Peskov, el secretario de prensa de Vladimir Putin, ha declarado que de hecho Ucrania debería hacer las enmiendas en la Constitución para consolidar su estatus neutral, algo también que Rusia exige de la parte ucraniana durante las negociaciones. Y entre otras cosas, también Peskov ha apuntado a que todas las hostilidades van a pararse en cuanto los uniformados ucranianos depongan las armas. Vamos a escuchar. Se les dijo que todo esto se puede detener en un momento. Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania. Llegará a su fin, pero lo principal es que Ucrania cese sus acciones militares. Deben detener sus acciones militares y luego nadie disparará.
Deberían hacer enmiendas a la Constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque. Esto solo es posible haciendo cambios en la Constitución. Asimismo, también a nivel internacional, diferentes países intentan solucionar la crisis ucraniana, intentan reconciliar las partes. Por ejemplo, Wang Yi, el canciller chino, exhortó a ambas partes a demostrar la sensatez y calma. Vamos a escuchar. Las razones por las que la situación en Ucrania llegó al estado actual son complejas. Resolver problemas complejos requiere mantener la calma y la razón, no echar más leña al fuego ni exacerbar las contradicciones. Esperamos que la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas comiencen pronto y que se logre un nuevo progreso. Y también en la Cancillería rusa han confirmado que el ministro de Relaciones Exteriores ruso va a reunirse con su contraparte ucraniano durante la celebración de la cumbre diplomática en Turquía próximamente, y tal como también han explicado en Turquía, Mevlut Çavuşoğlu, el canciller turco, va a acompañar a ambos diplomáticos durante la reunión. Seguramente vamos a escuchar las declaraciones de gran relevancia, pero también vamos a esperar cuál va a ser el desenlace de estas negociaciones aquí en Bielorrusia, porque seguramente de estas negociaciones depende mucho el futuro de la solución de la crisis ucraniana. El analista internacional Rolando Dromundo señala que la intención de algunos países occidentales de entregar más armas a Ucrania no hace más que intensificar el conflicto y opina que Washington desea prolongarlo para desgastar políticamente a Rusia. Cuando una de las dos partes quiere proveer armas, continuar a proveer armas, y en este caso vemos, por ejemplo, una retórica muy agresiva por parte de Polonia o varios países europeos que quieren continuar, digamos, aumentar el nivel de confrontación, pues esto es echar más leña al fuego, ¿no? Esto es no buscar, digamos, una situación de diálogo, una situación que se trate de poco a poco encaminarse hacia una solución política y no militar. Entonces, sobre esto hay que tener mucho cuidado, justamente buscar, digamos, que prevalga el diálogo, digamos, buscar que primero con la cuestión de los corredores humanitarios y después que se pueda encaminar a buscar una solución pacífica del conflicto. Creo la línea me parece que se está apostando por parte de Washington a una situación de desgaste, a que sea un conflicto largo para desgastar políticamente, desgastar política y económicamente a Rusia, y que después pueda aparecer Estados Unidos como el que salvaguarda y garantiza, digamos, la estabilidad de la región. Para ellos es muy cómoda esta situación. Para Estados Unidos, cuando no hay vidas estadounidenses de por medio, son vidas de europeos las que se están jugando, entonces justamente ellos se pueden permitir alargar el conflicto, ¿no? Y digamos, impulsar que no haya una salida política pacífica, ¿no? En vez de continuar la confrontación militar. Desde el Ministerio de Defensa ruso informan que detuvieron todas las actividades militares para abrir corredores humanitarios. No obstante, apuntan a que los nacionalistas emplazan su armamento en edificios de viviendas e impiden la salida de civiles. Según datos de la ONU, desde el 24 de febrero han habido más de 1.200 víctimas entre muertos y heridos. Semyon Senderov con más información desde la zona. Hemos recibido nuevos datos desde el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras hablan del avance de nuevas destrucciones de los Rusia anuncia la suspensión temporal de las actividades. Según datos de la ONU, desde el 24 de febrero han habido más de 1.200 víctimas entre muertos y heridos. Semyon Senderov con más información desde la zona. Hemos recibido nuevos datos desde el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras hablan del avance de nuevas destrucciones de los puntos de controles del ejército ucraniano. También aseguran que las autoridades de Ucrania prácticamente han perdido el control. Escuchemos. Las autoridades ucranianas han perdido por completo el control sobre la situación en su propio país. No son capaces de resolver ningún asunto y están bajo la dura influencia de los radicales que,
De hecho, representan un gobierno paralelo que no reconoce ninguna ley. Esta jornada además ha sido el tercer día de evacuación de las zonas más peligrosas de Ucrania a través de los corredores humanitarios. Así, el presidente ruso Vladimir Putin ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, explicando sobre la situación y asegurando que son los nacionalistas ucranianos que impiden el paso por estos corredores. Recordemos que en Ucrania en estos momentos hay muchos estudiantes de la India que no pueden salir. Mientras tanto, desde Ucrania han asegurado que estaban de acuerdo solo con aquellas rutas, con aquellos corredores humanitarios que no llevan hacia Rusia. Mientras tanto, hay que decir que pues aquellas personas que han podido salir, especialmente de las ciudades como Mariupol, están hablando de una auténtica pesadilla. Vamos a escucharlo. El fuego viene de edificios residenciales, sí, todo el mundo lo ve a través de las ventanas. Hay tanques, sistema de lanzacohetes múltiples, morteros en automóviles. No sacan a la gente de ahí en absoluto, la gente está en los sótanos, incluidos los niños, muchos. Rusia abrió un corredor, salimos. En el camino nos dispararon por la espalda, directamente a nosotros. Estuvimos tendidos allí durante 1 hora y media sin movernos. Cuando teníamos frío, corríamos. El ejército ucraniano disparaba desde atrás. No había nadie delante, nacionalistas, divisiones nacionalistas del ejército ucraniano. Fuimos a un punto de control ucraniano abandonado, no había nadie allí. También pensé que estaba bien. Recorrimos 100 metros y comenzaron a dispararnos por la espalda. Comenzó el fuego de artillería, nos tendimos en el suelo y no nos movimos durante 1 hora y media. En la ciudad nadie sabe de corredores humanitarios, les dije a mis vecinos, nadie escuchó. Las autoridades no dicen nada, no hay comunicación, no hay avisos por radio. De verdad una situación complicada, y es que precisamente desde Mariupol estaban planeando evacuar a más de 200.000 civiles. Ahí se está viviendo prácticamente una catástrofe humanitaria. De esto también hablaban desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Escuchemos. Según los civiles que escaparon ayer de Mariupol, la situación en la ciudad ocupada por los nacionalistas es difícil. La gente se esconde en los sótanos. Debido a la falta de electricidad y gas, se ven obligados a cocinar su propia comida en la calle en fogatas. Los combatientes los dispersan. Los nacionalistas abren fuego contra todos los civiles que intentan salir de sus casas. Las personas en las paredes y puertas de las casas se ven obligadas a escribir con pintura: no disparen, hay niños. Sin embargo, los nazis, utilizando tácticas terroristas, despliegan sus posiciones de fuego precisamente en casas en las que ponen: no disparen, hay niños aquí. Mientras tanto, los observadores internacionales parecen que están dando la espalda a Ucrania. Así, desde la Organización de Cooperación y Seguridad Europea han anunciado el cese de su campaña de observación en el país. Anteriormente ya habían abandonado la zona de Donbass. El que sí se queda en Ucrania, a pesar de todos los rumores, es el presidente Vladimir Zelensky. De hecho, desde la administración decían textualmente que es bastante descabellado, así que no abandonará la capital ucraniana. También hay que decir que hay otras personas que incluso a la hora de escapar tienen que ser salvadas por los soldados rusos. Vamos a escuchar un testimonio. Mi marido salió a sacar agua del pozo. 2 personas le dispararon y vinieron después a nuestro predio. No eran militares, probablemente eran unos saqueadores. Aparentemente las armas ahora las entregaron a todos en grandes cantidades. Dispararon a las ventanas. Mi hija y yo nos escondíamos. Me alcanzó una bala y me atravesó. Mi hija pudo salir más tarde. Llegó hacia la casa de los vecinos. Allí estaban los soldados que custodiaban a los civiles, soldados del ejército ruso. Decía que han entregado armas prácticamente a todos. De hecho, desde Moscú ya hubo comentario. María Zakharova, la representante del Ministerio de Exteriores, condena el envío de armas por parte de otros países. Mientras tanto, recibimos informes de avances, por ejemplo, desde la República